es la alexia? El término alexia se define como la pérdida o alteración de la capacidad para comprender el lenguaje escrito, como consecuencia de una lesión cerebral. Dato: muchas veces este trastorno es confundido con la dislexia. Sin embargo, esta es una incapacidad innata para aprender a leer y a escribir, a diferencia de la alexia, que es adquirida. Ahora veremos la clasificación de las alexias, pero antes debemos conocer un concepto previo: agrafia, que es la incapacidad para expresar las ideas y los pensamientos por escrito, debido a una lesión cerebral. Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de alexia? 1. Alexia pura o sin agrafia. 2. Alexia con agrafia. 3. Alexia anterior o con afasia. Número 1. Alexia pura o sin agrafia. Descrita originalmente en 1882 por de Jering, el cual denominó este trastorno como una ceguera pura a las palabras, pues los usuarios que la padecen son incapaces de reconocer las letras o palabras aun cuando pueden verlas. Se caracteriza principalmente por la pérdida de la capacidad lectora, pero manteniendo intacta la capacidad de escritura. Por lo tanto, el rasgo más significativo de los usuarios con alexia pura es el importante compromiso de su capacidad para reconocer palabras, sílabas o letras, ya que son incapaces de decodificar y por ende de otorgar significado a lo que ven cuando intentan leer. Las únicas palabras que son capaces de reconocer son aquellas que les son muy familiares y que presentan una estructura muy simple. La alexia pura se relaciona con lesiones en la zona occipital del cerebro, en los giros fusiforme, lingual y o angular o el uncus. Hickey en el año 1967 y Kremin en el año 1976 serán los primeros en plantear una clasificación psicolingüística a estas alexias. Como primera subdivisión tendremos a la alexia verbal. Esta se va a caracterizar por la preservación de la capacidad para reconocer letras individualmente, incluso al deletrear, pero con la total incapacidad para leer palabras. Un ejemplo de esto será la palabra experimento con la palabra experiencia. Otro ejemplo, alberja con la palabra almacén. Esto demostrará que los usuarios que padecen de este dicho síndrome logran decodificar los primeros elementos de las palabras y con base en ellos intentarán completar la palabra con alguna similar a esta. Como segunda subdivisión tendremos a la alexia literal. Su síntoma característico es la capacidad para leer palabras, pero con la total imposibilidad para leer letras separadas o para deletrear. Aquí la lesión es generalmente parieto-occipital. Los errores se presentan principalmente como cambios de palabras por similitud semántica. Un ejemplo de esto sería la palabra naranja con la palabra manzana, pato con la palabra loro. Como tercera subdivisión tendremos a la alexia total. Aquí el individuo presentará una total imposibilidad para leer letras y palabras. Lo único que podrá leer en sí son palabras muy conocidas por él mismo, como por ejemplo su nombre o la ciudad en donde él vive. Número 2. Alexia con agrafia. Se refiere a una alteración, imposibilidad o gran dificultad en el reconocimiento de palabras escritas, pero también en su producción. En palabras simples, el sujeto no puede leer ni escribir. Es posible que aparezca anomia teniendo problemas a la hora de identificar objetos y estímulos visuales, más allá de la lectoescritura. Se relaciona con lesiones en el giro angular, el cual se encarga de procesar la información de tal modo que la grafía o letras se pasan a fonemas o sonidos y viceversa, algo necesario tanto para leer como para escribir. También se relaciona con lesiones en los parietales o en las fibras procedentes del lóbulo temporal y occipital.
Y la última, la número 3, alexia anterior o con afasia, también conocida como alexia frontal. Es aquella en la que no solo se producen alteraciones a nivel lector, pues también existen en la producción del habla. En este caso, la lesión está producida generalmente a un nivel más frontal, siendo su funcionalidad parecida a la de un sujeto con afasia de Broca. Suele ser habitual que existan menos problemas con las palabras familiares para el sujeto que en comparación al resto de alexias.